Saludos solucionadores, bienvenidos al Puesto de Limonada, donde detrás de cada problema podemos descubrir muchas soluciones. El programa de las personas inquietas y curiosas como tú, que valoráis conversaciones honestas que nos rescatan de la inercia cotidiana. Soy Ana Gaer, y si tú también aspiras a disfrutar de una vida más feliz, plena y consciente, ya sabes que me puedes encontrar en mi rincón en redes de Enciende tu Talento. Y si lo que te apetece es conectar con nuestra psicóloga, escritora y mentora favorita, Alicia Baigorri, lo puedes hacer en Baigorri Alicia. A veces no encontramos las palabras, no porque no existan, sino porque no las hemos buscado donde importa. Muchos lo hemos pensado, lo hemos dicho, que no hay palabras para expresar ciertas cosas. Katrin Mannix, desde su experiencia en los cuidados paliativos, nos recuerda que las conversaciones más difíciles sobre muerte, enfermedad, decisiones complicadas, no desaparecen por mucho que tratemos de evitarlas, y tampoco nos piden soluciones o fórmulas mágicas, solo presencia, la capacidad de acompañar sin intentar arreglar. En algún momento todos nos encontramos ante la circunstancia de tener que dar esa noticia o mantener esa charla que tanto asustan. Y tal vez no exista una forma perfecta de hacerlo, pero sí formas que no sirven y que dañan, líneas rojas que podemos conocer para no transgredir. Y también existen huellas, pistas que seguir para ir aprendiendo a través de la práctica el arte de mantener conversaciones delicadas. Una buena conversación es como bailar, dice Katrin, y hoy te invitamos a seguir el ritmo, a deslizarnos de la música a las palabras, a sentir los miedos sin rehuir esas conversaciones que después de todo nos abren el corazón y nos acercan a la vida y el sentido. Así que ponte a gusto y déjate llevar. Comenzamos. Si tuviera la máquina del tiempo y pudiera retroceder, me gustaría asistir a un concierto en directo de mi grupo favorito, Westlife, que es un grupo irlandés. Me gustaría haber estado en un café literario, París, con Jean-Paul Sartre, con Simone de Beauvoir, con Camus, con Joyce. Eso ya ha pasado, no tiene ni remedio ni tiene solución. Sí que tiene remedio que si no quieres perderte un encuentro con personas interesantes, valientes, que apuestan por ellas mismas, eso sí lo puedes hacer porque en noviembre vamos a tener el encuentro hacia la plenitud. Te esperamos. Y para tener esta conversación delicada sobre cómo afrontar esos momentos en los que toca hablar sobre algo difícil, pues contamos con la complicidad, con la sensibilidad de nuestra compañera Alicia Baigorri. Bienvenida, Alicia. Buenos días, Ana. Cuéntanos más sobre este limón. Pues mira, este limón de cómo damos o cómo se dan las malas noticias, leí un artículo de unos médicos catalanes que estaban realizando una formación, tanto para sanitarios, médicos, enfermeras, una formación de la narrativa que hacemos para dar malas noticias. Y lo titulaban así, la narrativa de las malas noticias. Y me resultó muy curioso porque hasta ese momento yo tampoco había reflexionado sobre cómo se dan las malas noticias y si habría que hacerlo de una forma determinada o no. No me había percatado de ese punto. Pero al leerlo dije, pues es verdad, porque las malas noticias, ¿cómo se dan? ¿Cómo nos gustaría que nos las dieran? Esa sería una parte. Y luego la otra parte sería cómo las recibimos. Esas serían como dos partes. Y el tema de la narrativa de cómo damos las malas noticias, además de la información que tenemos que trasladar, lo que haya ocurrido según el diagnóstico, esa información que de por sí ya es objetiva, ¿no? Hay que dar una información, ocurre esto, tal, con un diagnóstico, una base científica, bien. Pero además de eso, ¿qué hacemos? ¿O qué nos gustaría que hicieran con nosotros? Porque está el mensaje, está también hablar sobre el contexto, ¿no? En qué situación y con qué periodicidad puedo verle a usted.
qué recursos va a contar por parte del sistema sanitario, qué medicación usted va a poder tomar y de esta manera y la puede conseguir de esta manera. ¿Va a tener accesibilidad o no al sistema sanitario, a la enfermera, contacto directo? Bueno, a través de qué vías, que hay una serie, se abre como una ventana grande de muchísimas cosas que hay que tener en cuenta que posiblemente la persona receptora, es decir, cuando somos los enfermos, no vamos a tener capacidad de retener. Eso para empezar. Es decir, que en ese primer momento mucha información no es lo más adecuado, porque nuestra cabeza va a estar bloqueada por el miedo a nos están dando una información que es muy importante para mí y estoy como en shock. Entonces, mucha información en ese momento no voy a poder gestionar. Sin embargo, lo que sí voy a poder percibir es con qué emoción me lo está transmitiendo, con qué seguridad, con qué confianza. Si esa persona, ese médico, esa médica, van a estar disponibles, accesibles para mis necesidades. Entonces yo creo que más que hablar y hablar del diagnóstico y tal, en el primer momento, el primer contacto, cuando se dan malas noticias, más que la información, que tendría que ser muy reducida porque la capacidad de recepción es muy limitada, es tranquilizar, acompañar a esa persona que acaba de recibir la noticia, a sus familiares o acompañantes, y a partir de ahí crear ese vínculo o ese lazo para que la relación continúe, sea accesible, sea un acompañamiento, como tú has dicho antes, delicado. Me alegra saber que existen estas formaciones en muchos lugares y entiendo que precisamente son los profesionales sanitarios, probablemente dependiendo de las ramas, quienes todos los días se están enfrentando a esta situación y han llegado a explorar esas nuevas posibilidades y esa otra manera de hacer las cosas, porque existe la necesidad. Y precisamente los sanitarios tienen ese principio de tal vez no pueda ayudarte a resolver tu situación, pero sí, por lo menos y siempre, no dañar. Y no nos damos cuenta, o quizá no éramos conscientes, estas formaciones son el reflejo de que sí, de que hay un cambio, de que esa manera en la que nos relacionamos, en las que se mezcla la situación objetiva, los hechos, los diagnósticos, los datos, toda esa parte despersonalizada de la medicina, se mezcla inevitablemente con que todos esos datos y todo ese conocimiento tienen que ver con una persona por un lado y con otro profesional que es una persona por el otro lado. Ahí hay una relación y es muy interesante el ver cómo esto afecta a la propia evolución. Y además lo podemos sacar de ese ámbito porque todos podemos estar en una relación que en un momento dado vemos que no va por donde queremos que va, que a lo mejor puede estar llegando a su final. Estamos ante esas situaciones y esa relación puede ser personal, puede ser una pareja, puede ser una relación profesional con un empleado, con un jefe, con un compañero, puede ser una relación con un hijo. Pero todos nos vemos frente a estas situaciones en las que sabemos que tenemos por delante o que sería bueno y positivo tener una conversación necesaria, pero estamos anticipando que va a ser una conversación tan dolorosa, incómoda, violenta, vergonzosa, que vamos a tratar temas que nos hacen sentir vulnerables y no nos apetece nada porque estamos anticipando todas esas reacciones posiblemente negativas por parte del otro o nuestras propias emociones y queremos evitarlo. Es una experiencia creo que común. Como no sé qué hacer con esto, pues como la avestruz, meto la cabeza debajo del hoyo, miro para el otro lado, silencio, hago como si esto no estuviera aquí y a ver si solo se soluciona. Pero no suele ser así. Que no pongamos esa conversación pues contribuye a que se deteriore la situación o a que se agrave y a que añadamos más dolor. Y una de las cosas que cuenta esta mujer, ha escrito varios libros sobre este tema, Catherine Mannix, ella viene del ámbito sanitario y se ha dedicado al cuidado de enfermos, sobre todo en fase ya paliativa, y tiene un libro maravilloso que se llama Las palabras que importan, que yo recomendaría a todo el mundo. Si alguien sabe de esto, es una persona que lo ha hecho todos los días de su vida durante años y años
que ha cometido todos los errores posibles y que de esos errores ha ido forjando una experiencia. Una de las cosas que dices, mira, nunca va a haber un momento perfecto. Entonces, elige el más adecuado, dentro de que nunca va a haber un buen momento para esta conversación. Tú sabes que quieres tener esa conversación, invita a la otra persona, dale la posibilidad también de que en este baile los dos tengamos un margen de elección y cuanto antes mejor. Empezar por ahí. Aunque sea difícil, entender que es como cuando te has hecho una herida. Pues sí, es doloroso limpiar la herida, pero cuanto antes la limpies, pues más probabilidades tienes de que esto no siga empeorando y haga una infección. Pues con esto igual. Cuanto antes tengamos esa conversación difícil, ese tiempo que ganamos para ir limpiando y ir sanando. Qué interesante, conversaciones difíciles. Y fíjate, a mí me está una situación muy frecuente que estaba pensando ahora, dentro de las situaciones difíciles, es cuando queremos igual tener también conversaciones con nuestros hijos e hijas. Buscamos a veces, por nuestra propia tensión y necesidad de desfogarnos, buscamos el momento más inapropiado, que es seguidamente de la explosión igual de ira o de malas formas que pueda haber en un momento determinado, ¿no? Lo importante que es hacerlo y hacerlo también en un contexto donde se den las premisas de serenidad, tranquilidad, si haya pasado el momento de ira, lo cogería sino dejar pasar esa ebullición y en el momento en el que ya estemos calmadas, calmados, que lo hayamos podido ver la situación desde otro punto de vista, en el que entendamos que esta es una situación que hay que encauzarla y a encauzarla con la mente fría, no con la mente hirviendo. Y como dices, cuando ya se dan esas circunstancias, que tú ya estás tranquilo, que sabes que hablar esa situación es importante porque hay que evitar que se repita, hay que prevenir. Tú quieres hacer unos nuevos aprendizajes para que esa persona pueda tener unas respuestas más adecuadas y no las respuestas que ha realizado que no son adecuadas ni para él, ni para nadie, ni para la familia. Buscar ese momento y abordar la situación, ha ocurrido esto, y no en plan punitivo, te voy a castigar porque esto no se hace, sino mostrándole otras formas de cómo resolver o plantear o cómo mostrarse unas formas adecuadas en las que él también pueda controlar su propia rabia, su propia tristeza, su propio dolor, le acompañemos y hacerlo de la forma adecuada, porque todos podemos tener explosiones que son inadecuadas y eso mismo incluso lo podemos resolver mejor presentando una acción dialogante, expresando nuestros sentimientos de una forma adecuada. Entonces lo importante que es hacerlo y hacerlo en el momento adecuado, no seguidamente de él está encendido, yo me he encendido y los dos encendidos, pues aquí hay un incendio tremendo, ¿no? Lo importante de acompañar, como bien dices, ¿no? Las palabras que importan. Lo más importante, ¿verdad? A veces no es el diagnóstico, sino el acompañamiento que hacemos en las situaciones difíciles. Esa disponibilidad que regalamos, que invitamos a la otra persona para que nos utilice en su tránsito, en su momento, en su necesidad, esa disponibilidad de me vuelco a que me utilices o me acompañarte. Yo creo que la palabra aquí acompañar, fíjate, en todas las narrativas es la parte, claro, como tú decías, la parte más humana. Los libros, lo que dice el Vademecum, pero la parte más humana es el acompañar. Porque cuando nos sentimos acompañados, el miedo se reduce, se hace más pequeño y en lugar del miedo aparece la confianza, aparece esas lucecitas de seguridad dentro de igual de la catástrofe que piensas que se avecinan. Para mí el acompañamiento sería la palabra clave. Sí, así es. No importa tanto lo que nos vamos a decir, las palabras concretas, como desde dónde vamos a intercambiar esas palabras y cómo nos vamos a acompañar, porque quien va a recibir esa noticia dura, difícil, ese diagnóstico, pues probablemente comprende que ningún otro ser humano está en la capacidad de ofrecerle ese milagro, ese cambio de situación, una solución. Y no lo espera tampoco.
Lo único que puede esperar es que estés aquí conmigo, que me acompañes. Sí hay algo muy interesante y es ese principio del no dañar. El reconocer cómo solemos hacer las cosas, qué cosas solemos escuchar cuando alguien acaba de perder un ser querido o está en una situación difícil o acaba de recibir ese diagnóstico de que hay una enfermedad grave que pone en peligro su vida. Esas situaciones duras, esos momentos en los que acabas de perder algo que de verdad tambalea tu vida. En esos momentos, si nos damos cuenta y reconocemos incluso cómo nosotros nos hemos dirigido a otras personas, podemos ver todas esas cosas que quizá es mejor no hacer. Porque no sirven. No sirve minimizar ese dolor que puede estar sintiendo la otra persona. Decir, bueno, vamos a quitarle hierro al asunto, esto al final no es para tanto, vamos a mirarlo por otro lado y querer enseguida, sin que la otra persona haya tenido la oportunidad de recibir el mensaje, de elaborar su pérdida, pues querer hacer como venga, ya vamos a la fase de sanación sin que tú hayas tenido el proceso de pasar por tu duelo. Pues eso no sirve. Y hay otras veces que lo que queremos es distraer la atención. Como está ahí el dolor, queremos mirar para otro lado y entonces vamos a trivializar y vamos a liberar la tensión como podamos y esa es otra manera. No, esto no sirve evitar el tema. Como tú decías, un montón de información tampoco me sirve ahora. O el que tú te sitúes en una situación en la que en lugar de estar de igual a igual consideras que soy yo la víctima o quien tiene el problema y que tú tienes las soluciones y que me empieces a dar consejos y que me digas lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer y cómo solucionarlo, tampoco me aporta, tampoco me ayuda. O cuando muchas veces lo que estamos proyectando es ese miedo que yo siento. ¿Cómo me sentiría yo si estuviera en tu lugar? Todas esas emociones difíciles que yo no me querría ver en tu pellejo bajo ningún concepto. Pues tampoco me sirve que tú me eches encima todo eso y que lo proyectes porque a mí ¿qué me aporta? O que en lugar de escucharme, pues tú tengas una intención y quieras dominar la conversación. Suelta toda esa carga de pensar que tú tienes algo que ofrecerle a la otra persona, que no sea, como tú decías, Alicia, tu propia disponibilidad, tu capacidad de escuchar y de apartar todas tus necesidades o todas tus cosas, dejarlas un poquito ahí a un lado, entre paréntesis, en suspenso, para estar para la otra persona, si es que es lo único que puedes hacer. Yo te tengo que traer esta información, pues te la comparto con delicadeza. No puedo cambiarla. Lo único que puedo cambiar es cómo te la hago llegar. Y a partir de ahí, sabiendo lo que, por dónde no, pues lo que podemos explorar es, oye, ¿por dónde podría ser? Si es por algún lado, es por esa manera de estar disponible para el otro y acompañarle. Fíjate qué bonito esto de la capacidad de estar disponible. También estaba pensando que esa capacidad de estar disponible no es tan sencillo ni tan fácil, porque es un sobreesfuerzo que tiene que hacer el médico o la médico con cada uno de los pacientes. Porque claro, si fuera un paciente al día, pero es un paciente detrás del otro. El médico tiene que tener un cuidado exquisito de detectar también su línea roja. Me estoy vaciando de energía porque estoy dando, estoy vaciando y no estoy encontrando el mecanismo de recargarme. Lo importante que no solamente es, puedes tener muy buena intención, puedes quererlo, pero también hay que tener como una capa protectora en la que esa disponibilidad no te vacíe a ti y te deje en punto muerto. Tienes que estar continuamente buscando o teniendo las herramientas para recargarte. Es un aspecto importante porque una persona que va a dar una mala noticia, si no está en sus mejores condiciones físicas, psíquicas, mentales, si no está fuerte, si no está confiado, si no está con poderío, ¿no? Con poder personal, va a transmitir pues ese agotamiento, ese hastío, ese vacío, que es lo que no queremos que ocurra o lo que pensamos que no debería ocurrir en la conversación. Así que una parte importante es que ese sanitario se cuide su propia energía, se cuide a sí mismo para poder cuidar a otro. Lo que hablamos siempre de el cuidado del cuidador. En este tema, el personal sanitario también tiene que protegerse de no quedarse vacío, de tanto dar. Hay peligro, por supuesto, de quedarse uno vacío y luego no encontrar la manera de volver a regenerarse.
muy importante. Yo creo que a veces cuando estamos cansados y no queremos, tenemos como miedo de vaciarnos o de esa relación tan directa, tan humana, lo que recurrimos es a los folletos. En una primera sesión donde se da una mala noticia, yo creo que utilizar los folletos para, sí, dan información, pero en esa primera cita, utilizar 3, 4, 15 folletos para usted cuando tenga tiempo empiece a leer. Yo creo que no es el momento. Ese primer momento es de confianza, de transmitir seguridad, paciencia, tranquilidad. Aquí estamos para hacerlo juntos. El momento de los folletos es una segunda o tercera cita en la que vamos a ver esta situación para que tengas más información, empieza a leer, es después del shock. En estado de shock, los folletos te llevas a casa un montón de papel que no puedes ni acercarte a leerlo porque no entiendes qué vas a hacer con tu vida. Y entonces lo demás no es momento. Eso por una parte. Y luego, si quieres, también podríamos abordar el tema de cuándo recibimos la información, como pacientes, clientes, cuando recibimos la información, ¿cómo la recibimos? Porque nos quedamos tan desarmados, nuestras defensas emocionales están en el suelo, es como un castillo de naipes que todo ha caído. Y yo creo que aquí es importante señalar que el diagnóstico no es el pronóstico. Yo por experiencia, a mí cuando me dan un diagnóstico pienso que ya es lo definitivo y va a tener un pronóstico clarísimo y además siempre es negativo. Entonces, el abrir la mente y pensar, bueno, este es el diagnóstico, pero puede tener muchos pronósticos o puede ser muy variable. El pronóstico no está escrito, no aparece en la analítica, no. Y el pronóstico, tenemos nosotros, hay una parte importante de influencia que cuanto mejor estemos a nivel mental, a nivel de fortaleza emocional, de recursos, vamos a poder afrontar mejor un mejor pronóstico, valga la redundancia. Y eso yo creo que es muy importante porque yo creo que tenemos la tendencia de diagnóstico y pronóstico es lo mismo y además tiene mala pinta. Sí, los profesionales médicos confío en que también están empezando a ser conscientes e incluso tienen su síndrome identificado, que saben que se puede generar un trauma, una herida emocional por ese impacto de cómo se da esa información sobre un diagnóstico y sobre un pronóstico. Y es muy importante porque comprendemos que la otra persona está en una situación de vulnerabilidad y además que hay una asimetría, porque el profesional médico tiene unos conocimientos y una comprensión de la situación que la otra persona no tiene. Pero ¿quién asume las consecuencias de esa circunstancia que estoy viviendo? Soy yo, que es quien vive lo que sea que esté sucediendo con mi cuerpo, con mi salud. Me alegro de verdad y creo que es una gran noticia que los profesionales médicos estén aprendiendo a comunicar mejor y creo que Alicia, pues hay profesiones en las que se entrena y se aprende a comunicar de una manera efectiva y de una manera delicada, que en la psicología, en el coaching o en la docencia, pues se entrena esta habilidad para comunicarnos de una manera respetuosa y para aprender a escuchar, porque no sabemos escucharnos. Pero me resulta una lástima, aparte de la comunicación persuasiva, porque todos queremos hacer llegar nuestros mensajes, o de la negociación, más allá de eso, no aprendemos a comunicar. Y sin embargo es una habilidad tan esencial para la vida y para el día a día, porque todos tenemos situaciones difíciles, todos vivimos situaciones en las que es necesaria todas estas herramientas. A mí no deja de sorprenderme porque en la vida aprendemos tantas cosas que realmente no son trascendentes y por qué no nos enfocamos en aprender lo que utilizarías cada día de tu vida o lo que necesitamos cada día de nuestra vida y que tiene un impacto muy grande en la calidad de nuestras relaciones, en la calidad de nuestra vida. No deja de sorprenderme que no aprendamos a comunicar. Creo que tú y yo, oye, tenemos esa suerte y esa fortuna de que nuestra faceta profesional nos ha ofrecido estas herramientas y las hemos desarrollado. Pero yo creo que esto sería para todos, porque todo lo que estamos compartiendo, lo que tú comentabas de, oye, qué importante que la persona que comunica desde este nivel de conciencia, desde esa delicadeza, desde esa empatía, lo primero que necesita
es atenderse y ofrecerse empatía a uno mismo para que esa batería se siga cargando y yo pueda seguir estando disponible. La comunicación no violenta es un principio básico. No es algo que podamos solucionar a base de un pensamiento lineal, de fórmulas, de recetas. No es algo que se pueda fingir, es una cuestión de honestidad, es una cuestión de tener el coraje de bajarnos los muros y las defensas para que pueda haber una conexión emocional con el otro. Porque si yo me he cerrado todo y me he puesto la armadura, difícilmente yo voy a poder empatizar contigo ni tú conmigo. Y en este momento yo el diagnóstico no lo puedo cambiar, pero lo que sí que puedo hacer es salirme del rol, el que sea, que es muy cómodo porque es muy aséptico, y ser persona. Es lo mínimo que te puedo ofrecer. Y eso sí que lo podemos hacer todos y cada uno de nosotros. Claro, no nos apetece. Es mucho más cómodo. Yo me quedo en mi rol de médico y yo hago mi trabajo profesionalmente y me quedo tan ancho y, oye, esto no tiene un impacto emocional en mí. Y no tengo que hacer este ejercicio de tener una higiene emocional, no tengo que sentir tu dolor, no tengo que cargar con nada. Es mucho más sencillo protegernos. Pero entiendo que la manera de convivir y de estar todos mejor es ser personas, lo primero. Asumamos después el rol que queramos asumir, pero no escondernos detrás de los roles, no huir de estas conversaciones de ninguna manera, ni afrontarlos. Y es que lo que es. Y cuando te das cuenta de que la manera de no agravar la situación es dejar de huir y ir directamente a eso que quieres evitar, que es el sufrimiento. Sí, es siempre eso, estamos huyendo del dolor. Bueno, pues no se puede escapar del dolor en la vida. Vale, pues vamos a abordarlo. Y a ver qué pasa. En ese momento te das cuenta de que si hay una salida, es por ahí. Y que en ese momento te puedes relajar. Y que en ese momento el miedo, toda esa preocupación, toda esa tensión de cómo va a responder el otro, pues ya lo descubres cómo responde el otro y cómo respondes tú, afrontándolo y viviéndolo. Y en ese momento, además, con un corazón abierto, de corazón a corazón, de persona a persona, pues se produce esa conexión emocional, se establece esa confianza, ese vínculo, y desde ahí se abren unas posibilidades tan distintas. Mira, me quedo con dos cosas. Me quedo con de corazón a corazón. Yo creo que esa es la primera entrevista, de corazón a corazón. Y luego, otra cosa importante también que no hemos hablado es el poder del silencio. El poder del silencio en la primera entrevista. Dejar ese espacio para que la persona pueda pueda reconocer su propia emoción cuando está recibiendo esa noticia. Ese respeto de, bueno, es que como tengo 5 minutos lo tengo que decir rápido, ¿no? Ese respeto de, te doy la noticia y te acompaño en el silencio, con el propio silencio. La verdad, como hemos comentado antes, estas iniciativas de mejorar la comunicación de persona a persona, protegiendo a la persona sanitaria que está dando la información, acogiendo a esa persona que está recibiendo una noticia que no se esperaba y que la está asumiendo en una gran tristeza, ¿no? En un bajón de energía, pues son iniciativas muy interesantes en las que seguro que además de la intención hay buenas herramientas para poner a disposición tanto de las personas que dan la información como de las personas que la reciben. El único fracaso que existe es no estar a la altura de tus propias posibilidades. Abraham Maslow estaba convencido de que un ser humano que se conforma con ser algo menos de lo que es capaz probablemente sería infeliz todos los días de su vida. Por eso te lanzamos esta invitación. ¿Te animas a sorprenderte, a sentir de lo que eres capaz? Hemos elegido un lugar bonito e inspirador en un entorno cargado de cultura, de espiritualidad, y estamos mimando cada detalle para compartirlo contigo, para compartir nuestro encuentro hacia la plenitud. Va a ser del 7 al 9 de noviembre. Si quieres unirte, ya puedes hacerlo. Contáctanos. Y ya para terminar el programa, que ya nos hemos quedado ya sin tiempo, como siempre, terminamos con nuestro final, Be Better o Be Better, juntos, contigo, Be Better. Muchas gracias, adiós.
lamine, 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 lamine,